Es El Monedero y el día de hoy vamos a hablar de finanzas para estudiantes. Si tú acabas de presentar tu examen en la universidad pública o en la universidad privada y estás pensando estudiar una carrera universitaria, este es el momento para que aprendas sobre finanzas para estudiantes, porque aquí te vamos a enseñar a diseñar un presupuesto basado en los ingresos que reciben como jóvenes universitarios. Así que no le cambien, comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes como todos los martes, saludándolos con mucho entusiasmo y un tema muy bueno para todos los jóvenes quienes están decidiendo ingresar a estudiar una carrera universitaria. Hoy vamos a hablar de finanzas para estudiantes. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live y nos encuentran en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Nos van a encontrar como El Monedero y también pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Saludamos también a todas las personas que nos están viendo a través del canal de Los Poblanos, que es el 26.1. Saludo con afecto a mis amigos y compañeros de conducción. Nacho, ¿cómo estás? Muy contento de acompañarlos, a todos ustedes, compañeros, y también a toda la gente que allá en casa nos está viendo en un martes más de Monedero. Y pues hoy, más que nunca, es momento de que manden a llamar a todos los jóvenes que están ahí en casita, porque tenemos los mejores tips ahora que pues empieza la vida universitaria, ¿no? José Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, pues con mucho ánimo de platicarle a los alumnos o futuros alumnos sobre este gran tema de su interés. ¿Cómo te va, doctor Román? Hola, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Siempre es un gusto estar platicando y sobre todo el día de hoy para nuestros jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge Durán? Pues muy bien, Ari, muchas gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes con un tema tan interesante que es finanzas para estudiantes. Y bueno, efectivamente los estudiantes necesitan prepararse antes de ingresar a la universidad, porque ya cuando estás en la universidad seguramente tienes más inconvenientes, pero si te preparas antes, sabiendo la universidad donde vas a estudiar, porque no es lo mismo estudiar en una universidad privada que en una universidad pública, Román. Así es, fíjate que es muy necesario que desde que los jóvenes están en secundaria inmediatamente comiencen a ver hacia dónde se van a dedicar. Regularmente algunos países señalan que es de la edad de los 9 a los 10 años, cuando el niño ha determinado cuál va a ser su profesión. Hay que tener cuidado en familia de no estar influyendo. Si yo soy médico, decirle a mi hijo que sea médico o soy abogado. ¿Por qué? Porque muchas veces se frustran esas carreras. Regularmente hay que tener una reunión familiar precisamente para ver todo el cronograma de gastos, porque no nada más son las inscripciones, no nada más es agosto y vamos a comprar una serie de útiles o las cuotas, no. Hay una serie de gastos que incluso están en torno al propio estudiante, por ejemplo, los congresos o incluso meterse a un segundo idioma, que prácticamente son parte ya de la formación académica de estos, y todo esto viene en gastos. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, si bien la universidad dice, ya viene el idioma incluido, sí, pero son 2 horas más que el joven va a estar ahí, y entonces eso es agua y es comida, e incluso si en un momento dado ya son las 9 o 10 de la noche, pues prácticamente es el servicio incluso hasta de taxi o hay que irlo a recoger. Es decir, es una serie de gastos que vienen en torno a todo ello. De dos cosas, si ingresas a la universidad pública o si ingresas a la universidad privada. Así es, de hecho, todo eso, universidad pública o privada, muchas veces, digamos, estos propios cursos, que en un momento dado, si bien en muchos casos no llega a ser un gasto más para la familia, pero estas pequeñas actividades todavía son parte del gasto que en un momento dado se hace. Por eso hay que ver incluso el presupuesto. Me voy a una universidad pública, ¿cuánto me cuesta? Me voy a una universidad privada,
cuánto me cuesta, pero sobre todo hay que ser muy claros también con los administrativos de las universidades públicas, porque también a veces hay cuotas ocultas, que muchas veces ya terminaste y te dicen, sí, pero tal carta vale tantos mismos, tal carta vale tanto, y entonces ahí hay que ver precisamente la conveniencia. Y otra de las cosas, te salen con sorpresitas, claro, y en estas cartas que a veces nosotros no sabemos exactamente, puede ser una constancia de estudios, pero sobre todo, o la credencial, o cuestiones muy... la cuota de titulación. Sí, las cuotas de titulación, que en las privadas se eleva mucho la cuota. Pero ¿sabes una cosa? Para terminar mi comentario, hay que ver también el ranking, es decir, hay que ver en qué posición está la carrera en un momento dado en el orden estatal e incluso hasta regional. Porque muchas veces piensan que por pagar más se recibe mejor educación. Y muchos de estos pudiera ser muy cuestionado precisamente por la calidad de los profesores, porque si están dentro del Sistema Nacional de Investigadores o porque son profesores de base, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de factores que hay que analizar como familia. Así es. Nacho Trujillo. Sí, mira, continuando un poquito con esto que dice Román, creo que el tema de hablar de si un estudiante va a vivir su vida universitaria en una escuela pública o una escuela privada, por un lado, nos tiene que hacer reflexión el tema de las colegiaturas que se tienen que pagar, ¿no? Porque al fin y al cabo, en cualquier universidad se tiene que cumplir con una cuota. Incluso en las universidades públicas, como la UAP que tenemos aquí, se paga una tarifa, si quieres, representativa, pero al fin y al cabo se sigue pagando, que no es por nada similar o equiparable a lo que pagarías en una universidad privada. Entonces, este es un primer gasto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en iniciar nuestra vida de estudiante o que alguien de nuestra familia lo está haciendo, y que, como bien dice Román, tenemos que programarnos y sentarnos a planear si es algo que va a ser factible para la familia o si de plano tendríamos que buscar alternativas. Alternativas, por ejemplo, como el acceso a una beca estudiantil, ¿no? Cosa que incluso los padres pudieron haber hecho desde que el niño era pequeñito. Existen programas, y tú no me dejarás mentir, existen becas en donde los papás, desde que los hijos son pequeños, empiezan a hacer un ahorro y empiezan a juntar poco a poco algo de dinero para que cuando el hijo cumpla 18 años, puede entonces acceder a una especie, llamémosla así, como de beca o de seguro. Que es, entre comillas, una beca. Sí se le dice beca, pero es un ahorro que tú estás haciendo, generando durante 5 años de tu vida, y después a los 18 años se le empiezan a dar a tu hijo, y entonces este ahorro pues de alguna manera te ayuda, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, para colegiaturas, para libros, para el transporte, alimentación. Ahora, yo quiero precisar que, bueno, también entre las universidades públicas y privadas, las universidades públicas hay que revisar qué universidad pública. No es lo mismo estudiar en la Universidad de Nuevo León, que sale muy caro el ingreso, que estudiar en la Universidad Autónoma, en la UNAM, ¿no? Entonces, las universidades públicas también tienen escalas de precios, entonces hay que tener mucho cuidado, igual que las privadas. Entre estas alternativas que dice Nacho, yo les comento algunas que los estudiantes generan muchos gastos en lo que son libros, por ejemplo, y alimentos. Entonces, en los libros, recordarán ustedes en casa, los que estudiaron en la universidad, libros que de repente te cuestan de 500, pero otros se van hasta 1,500. ¿Qué haces en esos casos cuando el libro es indispensable y necesario? Entonces, lo que se sugiere son algunas alternativas, como comprar los libros digitales, te reduce hasta un 70% aproximadamente. Entonces, si te iba a costar 1,000 pesos, te va a costar 300. Una. Y la otra, también en el sentido del préstamo, ¿no? O que lo puedas comprar usado. Un préstamo, se lo pides a una generación adelante, préstamelo por favor, un semestre en lo que lo veo y te lo devuelvo. O la otra funciona con el material usado. Hay algunas alternativas, algunos utilizan las copias. No es malo, pero a mí me parece muchísimo mejor las primeras opciones. Y para el caso de los alimentos, bueno, estás todo el día estudiando y hay carreras que son muy absorbentes, ¿no? Como actuaría, por ejemplo, economía, y ciertas carreras que te absorben, medicina todo el día, y que es muy difícil incluso entrar a trabajar, tienes que estar estudiando. Entonces, lo que se recomienda es buscar planes de alimentos. Puedes alimentarte en casa, comprar ciertos insumos para poderlos preparar,
pero también se recomienda buscar comidas corridas, esas cocinas que son económicas y que te van a presentar un platillo pues bastante grande, donde vas a tener 3 o 4 tiempos en la comida, y que ese gasto, que puede ser por ejemplo en promedio 40 pesos en Puebla, en otras ciudades cambia, ¿no? 40 pesos en Puebla no vas a poder consumir lo mismo si lo prepararás desde casa. Entonces hay que buscar alternativas. Quizá la comida principal cómela en la comida corrida y las comidas de desayuno y cena en casa. Entonces, buscando alternativas vamos a tener menores gastos. ¿Cómo ves, Tage, sobre esta administración estudiantil? Pues bueno, en cuestión de administración, ya hablando de cuando estás tú participando o formas parte de la universidad como alumno, definitivamente tienes que fijarte en distintos rubros muy claros. Y ahorita nos los cuentas supuesto. sobre esta administración estudiantil. Vamos a ir a un corte y regresamos. Buenas noches, gracias por continuar en La Señal del Monedero. Algo de lo que vamos a hablar ahora también tiene que ver con los procesos sociales que se viven. En este momento tenemos el marketing político como un elemento muy importante. Acaban de pasar elecciones en Puebla, todo se vivió en orden y tenemos a un nuevo gobernador electo. En ese sentido, el ciudadano toma un rol muy importante, porque el rol va a depender el actuar de nuestro actual gobierno o el que acaba de tomar protesta. Lo que pasa aquí es que para estas grandes o pequeñas decisiones que se toman, se necesita contar con todo el respaldo de la gente, y este es todo el capital político que requieren todos los gobernantes para poder tomar decisiones y cada vez más fuertes, y cada vez que involucren a mayor presupuesto, necesita también el gobernante tener el respaldo de la gente. Mientras más respaldo tenga el gobernante, pues también eso quiere decir que va a poder tomar decisiones más serias, que va a poder cambiar políticas públicas, que va a poder incidir en la forma en la cual se está gobernando la población. Y definitivamente es una gran oportunidad que tienen los ciudadanos de que si tiene gobernantes fortalecidos, pues también se podrán tener decisiones muy fuertes que harán cambios que normalmente, si están bien encauzados, van a tener muy buenos efectos positivos, y justo respaldando el gobierno como ciudadanos es como los podremos lograr. Muchas gracias y continúa en La Señal del Monedero. Regresamos a seguir hablando de más de las finanzas para los estudiantes aquí en El Monedero. Y les recuerdo que estamos en La Señal de los Poblanos en el 26.1. Nuestras redes sociales, El Monedero nos encuentra en la transmisión en vivo por Facebook Live, así El Monedero, y también en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, como El Monedero. Seguimos hablando y mencionando sobre cómo vivir literalmente, ¿no? Cómo vivir esta vida estudiantil, Lalo. Por supuesto, pues estábamos hablando de todo el proceso y lo que se tiene que pensar y considerar antes de ingresar a la universidad. Pues una vez que ya son alumnos, se tiene que pensar en formas muy claras de cómo lograr resultados más efectivos.
Uno principal es que tienes que hacer tu presupuesto. Es muy diferente saber que tienes 5,000 pesos para gastar en un mes, así tienes solo 4,000 pesos para gastar en un mes, 3,000. Debes de saber cómo jugar, cómo también dentro de este mismo presupuesto generar propios ahorros. Y no quiere decir que sean ahorros que te puedan servir para comprar un carro o cosas quizás más grandes, sino que puedas tú también destinar para poder comprarte un libro o ir a un concierto o algún evento social, o al contrario también, algún tipo de actividad como congreso que requiera también mayor esfuerzo económico, porque no solo es que pagues un traslado, sino que en ocasiones también se cobra la entrada a los propios congresos, y también, ya que estás ahí, por supuesto que hay gastos. La vida del estudiante no solo es comprar libros y comida y traslados para poder llegar. Si eres un estudiante que no radica en la ciudad, pues tienes que también pensar en pagar una residencia, en cómo todos estos gastos van a poder afectar, que se tienen que considerar. Y tienes toda la desde todo el razón, momento, Lalo, ¿no? porque fíjate, no es lo mismo vivir en la ciudad, o sea, vivir en el lugar donde está la universidad, que vivir, llegar ahí, instalarte, los gastos son diferentes. Y por eso tendríamos, Jorge Durán, que armar este presupuesto que ya nos está iniciando a decir Lalo, sobre cómo armamos estos ingresos y estos gastos y cómo los distribuimos. Claro que sí, Ari. Fíjate que es importante que nosotros hagamos una verdadera planeación financiera, pero la planeación financiera no va desde que ya eres estudiante universitario, esto va por cada una de las etapas de la vida. Desde que eres niño te debe enseñar a lo cuál es el valor del dinero. De hecho, sería importantísimo que en la universidad, en la primaria, en la secundaria, lleváramos una materia de educación financiera, de cuál es el valor del dinero. Realmente no es así. Pero sin embargo, en esta planeación financiera es importante que nosotros presupuestemos, como decía Lalo, cada uno de nuestros gastos y de nuestros ingresos para que nosotros podamos tener unas verdaderas finanzas, pero siempre y cuando haciéndolo de una manera de acuerdo a cada una de las etapas que nosotros tenemos, porque no lo hacemos así. Totalmente. Y además, ahí te interrumpo nada más para comentarte Sí. algo, que ayer estaba en una conferencia en Zacatlán, estaba dando una conferencia y les platicaba que a mi consideración, a la par de que al niño le enseñas a hablar y está caminando, enseñarle ese valor del dinero que tú dices. Deberíamos de tenerle, desde que son estudiantes, desde que son niños, la mentalidad de empresarios, que ellos crezcan que cuando van a ser grandes, cuando van a ser adultos, van a ser empresarios y no van a ser empleados. Hoy en día los planes universitarios, los planes de carrera, se enfocan a ser un empleado. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esta parte de que sean empresarios. Y bueno, ¿cómo podemos hacer? Digo, ¿querías comentar algo, Nacho? Sí, mira, es que justo del punto que tú estás comentando, aquí tenemos un comentario de personas que nos están acompañando a través de redes sociales. Y Gerardo González nos pregunta, ¿puedes ser estudiante y emprender con mis ingresos como estudiante? Y creo que aquí es un punto importante que tenemos en cuenta. Creo que no hay ningún negocio que pueda considerarse realmente pequeño y que incluso con la realidad de un estudiante se puede empezar un negocio. Yo en las escuelas en donde he trabajado con mis alumnos he visto cualquier cantidad de gente que se pone las pilas y se pone a emprender. ¿Cómo? Con detalles tan pequeñitos y que requieren una inversión mínima como, por ejemplo, comprar unos cuantos dulces y ponerse a vender con sus compañeros, ¿no? Todo mundo hemos sido testigos de personas que hacen esa clase de labores. O, por ejemplo, que tú eres muy bueno en alguna materia, por ejemplo, de matemáticas Y o de hacer la las computadora. tareas, ¿no? No tanto como hacer las tareas, porque Se me hace que tú eras de esos. como profe te enoja que te entreguen 25 veces la misma tarea. Ándale. Sí me doy cuenta, los estoy revisando. Pero la realidad es, por ejemplo, yo tal vez me sale muy natural las matemáticas, bueno, voy con alguien de Enseñas. economía y le doy clases de... Tú lucras, ya vi que te lucras. Fíjate Y que le doy otra parte, clases. Nacho, disculpa que te interrumpa, otra parte de cómo poderlos inmiscuir en el parte de los negocios, y yo lo hago así con mi hijo. Cuando tú eres empresario, cuando tienes una empresa, es importante que desde pequeños los enseñes a, como te comentaba, el valor del dinero, el valor del trabajo, y de esa manera ellos van a crecer con esa mentalidad de empresarios y pues después ellos van a ser los herederos de tu negocio. Entonces es una manera de cómo los puedes inmiscuir, y además de que todos van conociendo el negocio y van conociendo el valor del dinero y van empezando a tener una buena planeación financiera. Y desde cómo se gana, ¿no? O sea, Desde cómo cómo se gana ganas el ese dinero. dinero y después cómo gastarlo adecuadamente. Es O sea, correcto, así debe todo ser. eso es importante. ¿Y qué Sí. más le podemos agregar al presupuesto? Pues mira, dentro del presupuesto de cada uno de los estudiantes es importante que nosotros planeemos gastos que son realmente necesarios para esa etapa.
y esos gastos son necesarios, por ejemplo, como tomar en cuenta el tema de la alimentación, el tema del hospedaje. Hay un tema importantísimo. Hay unos alumnos que viven solos aquí en Puebla y que se llegan a enfermar. En la universidad pública no les piden un seguro de salud, un seguro de gastos médicos, sin embargo porque se los dan, tienen un... Tiene el IMSS, pero el IMSS es muy difícil a poder acudir a consultas porque te tardas todo el día, no te dan. Entonces sí sería básico que pudieran tener esta parte de tener un seguro de salud en donde ellos pudieran tener un acceso, si tú quieres, a una cobertura muy limitada, pero que tuvieran presente ese tema de la salud. Por otro lado, el tema del transporte, compartir gastos de internet, estos son parte de lo que ellos deben contemplar dentro de su presupuesto. Y como tú dices, si es que tú pagas la totalidad o puedes compartirlo, Nacho, ¿qué otros gastos? Sí, por ejemplo, aquí creo que algo que es básico y vital para todo estudiante es la conexión a internet, por ejemplo, ¿no? Y sea que tú vivas en el lugar donde estás estudiando o que tú seas residente y que vayas a otra ciudad que no es tu ciudad natal, es un gasto que tienes que tener plenamente identificado y plenamente considerado. Y creo que es hasta natural pensar que hoy por hoy necesitamos estar conectados sí o sí. Entonces, el tema de los servicios que pueda tener en el lugar donde estoy viviendo es importante, sobre todo el de internet. Por ejemplo, si soy un estudiante residente del lugar donde está mi universidad, pues es algo mucho más común porque probablemente tu familia ya tiene contratado este servicio, aunque hemos visto que no es la realidad de todos los hogares mexicanos. Pero ahí para ese gasto, adicionalmente yo le agregaría que los estudiantes tienen una ventaja en México y en diferentes partes del mundo, es que hay descuentos para estudiantes de muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Puebla tienen descuentos para el transporte público, los museos, libros. Entonces, hacer útil este tipo de credenciales de estudiante en beneficio para mí, ¿no? Claro, y que también se puedan aprovechar todos los beneficios que da la propia universidad. Por ejemplo, también de los libros, si no se cuentan con los recursos para poder gastar en ellos, pues hay que ir más tiempo a la biblioteca, ¿no? Organizando tiempos también se puede ahorrar mucho dinero. También si el propio internet se trata de explotar cuando se cuenta con el servicio en la universidad, pues es otra forma también de ahorrar, ¿no? Y literal, o sea, muchos así lo hacen. Yo en mi casa, cuando era estudiante no tenía internet, me iba todo el día a la biblioteca y a las salas de cómputo y ya no pagábamos. Y hoy en día internet. la Biblioteca Central trabaja a las 24 horas. Claro, en Puebla, en la universidad pública, ¿no? Aunque también eso hay que tomarlo en cuenta. Muchas de las universidades tienen servicios que los estudiantes no necesariamente están explotando por falta de conocimiento o por falta de curiosidad. Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma, pues tienen gimnasio, tienen la posibilidad de meterse a talleres deportivos, artísticos, pueden, sí, obviamente, utilizar la biblioteca, pero por ejemplo, ahorita que Jorge estaba mencionando el tema de los seguros, no está tan terrible como te lo imaginas. O sea, aquí mismo en la universidad hay una clínica en donde si los estudiantes se sienten mal, pueden acudir y tienen un servicio relativamente veloz. Entonces sí, tienen la cobertura del Seguro Social, pero también tienen atención inmediata. Que, bueno, o sea, la universidad pública no abarca, lamentablemente, las capacidades, no abarca a todos los estudiantes que necesitan realmente pues ese servicio. Y por eso aquí te haces una pregunta y vas a exponer algo muy interesante, sí, fíjate, amigo. El asunto es ¿cuánto me cuesta a mí estudiar sin un proyecto académico? ¿Cuál es esto? Es decir, ¿cómo yo voy a ligar mi carrera con mi interés? Es decir, ¿cómo me veo yo? Es decir, yo quiero esto, voy a estudiar Derecho, pero voy a ser un abogado penalista, voy a estudiar Contaduría, pero en realidad me interesan los impuestos o me interesa la rama fiscal. Es decir, son distintas las ramas y ese proyecto académico yo lo tengo que enlazar, lo que estoy estudiando, con mi tesis, pero además tengo que enlazarlo con mi servicio social. Es decir, tengo que buscar algo muy afín para que entonces yo pueda posiblemente aspirar también a una maestría que le dé continuidad. ¿Por qué? Porque a veces el propio estudiante no tiene un buen asesor y muchas veces se va por varios lados y precisamente ya le cuesta mucho trabajo, tanto la maestría como el doctorado. Tú estás hablando de un proyecto de vida, o sea, sí, estoy hablando del proyecto académico. La persona que va a estudiar en la universidad
ya tenga contemplado todo un proyecto de vida. Así es, y de hecho prácticamente tiene que contemplarlo casi a 10 años y precisamente ver, a ver, voy a estudiar desarrollo regional. ¿En dónde está? Está en Canadá. Entonces, ¿qué necesito? ¿Necesito francés? ¿Necesito inglés? Y entonces comenzar a hacer todo eso, y es precisamente más gastos o mayor inversión hacia la formación del recurso humano que soy yo. Y en estos gastos podríamos incluir algunos créditos, ¿no, Así José es. Eduardo? Y pues, por ejemplo, tú, ¿cómo manejas estas tarjetas de crédito para los estudiantes? Pues mira, este es un tema muy interesante, pero también quisiera retomar un poco antes lo que decía Román, que creo que también no se puede ser tan exigente queriendo hacer ahora un plan a 5, a 10, a 15, más aún cuando se entra a una vida estudiantil en la cual quizás muchas veces todavía, cuando entras a estudiar los primeros 2 semestres, contemplas el poderte cambiar de carrera porque no te convenció. Por y al eso, final siempre hace son rato, decisiones precisamente que por también eso hace pueden rato, ser, por que son eso, temprano, por eso hace muy rato lo acertadas, comenté. ¿no? En varios países señalan que de 9 a 10 años tú eliges tu carrera. Yo era un niño que de los 7 y 8 ya sabías años... que eras ibas a ser Sí, economista. iba yo a ver el Yo reporte también. económico, lo iba yo a ver. Entonces yo ya sabía más o menos, y por supuesto que la familia me apoyó. Y por eso hace rato decía yo, si eres médico, no obligues a tus hijos a ser médicos. Si en un momento dado tu entorno y el ejemplo lo hace, pues él va a ser de manera Pero espérate, natural. ahorita lo seguimos comentando, Claro. porque sabes que yo coincido contigo, yo siempre quise ser economista, pero también hay niños curiosos, y aquí está José Eduardo, y ahorita nos va a comentar qué de su curiosidad y más en esta etapa universitaria, que también te lleva a contemplar otros gastos, ¿no? Claro. Vamos a ir a Sí, una por pausa supuesto. y regresamos. Siempre es muy interesante cuando nosotros vamos a entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque prácticamente la familia nos va a decir que ya somos el ingeniero, que ya somos el arquitecto o posiblemente el abogado. Para muchos de nosotros somos la primera generación que va a llegar a la universidad. Para algunos más al posgrado o siquiera van a ser, si quieren, doctores. Pero este es el costo precisamente que se tiene cuando ustedes no están convencidos en la carrera que ustedes van a entrar. Es decir, hace rato comentábamos con respecto a que si ustedes entraron a economía, ustedes ya vean las posibles opciones y terminales, los profesores especialistas que existen, los profesores que existen además dentro del Sistema Nacional de Investigadores, que en un momento dado los pueden apoyar para que impulsen su propia tesis, pero además proyectos internacionales. Hace rato comentaba, si en un momento dado yo veo desarrollo regional, ¿por qué no irme a Canadá? Si en un momento dado yo veo alguna cuestión de economías domésticas, quizá sea más interesarme ir a Europa. Pero entonces ahí es necesario que yo vaya viendo cuáles son las opciones de gasto, tanto de avión como de hospedaje, ver cuánto cuesta el dólar canadiense o el propio euro. Todo esto lo tengo que ver además en familia. Es necesario que nosotros estemos conscientes de las necesidades tanto del país, así como de familia, y sobre todo que elijamos una carrera que nos permita al final ser nosotros mismos el ejemplo de una gran sociedad. Muchas gracias, buenas noches, sigamos en el monedero.
Ah, sí, sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Regresamos a Más del Monedero porque estamos hablando de finanzas para estudiantes, un tema muy necesario para todos los jóvenes que van a ingresar a la universidad, pero también para aquellos que ya están estudiando y aún no tienen contemplada ni vislumbrada sus finanzas sanas. Aquí estamos discutiendo varios temas, pero les recuerdo las redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook Live a través de esta señal de Los Poblanos, nos ven en El Monedero y también nos encuentran en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, y no olviden que también pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y bueno, estábamos en esta discusión de que si tienes un plan o no tienes un plan. Decíamos que Plan Román, académico. tú siempre quisiste ser economista, Así es. pero decía José Eduardo que hay también movimientos y cambios Claro. en las proyecciones y deseos de las personas. Por supuesto, y te insisto, Román, creo que es justo un motivo de madurez también académica el decir, no quiero estudiar 10 años, en el primer año, lejos de que ya te arrepientes cuando llevas 4 o 5, ¿no? Y que te terminas dedicando a algo que nada tiene que ver con tu propia carrera. De igual forma, no puedes pedirle a alguien que va a entrar a estudiar economía que sepa en el primer semestre si se quiere especializar en finanzas internacionales, en contabilidad o en el propio sector público, ¿no? También es parte del irte empapando. Creo que algo que vale la pena destacar es que si además de que tú tienes interés sobre un rubro en particular, pues te empapes de todo lo que sea posible, ¿no? Precisamente por ello mismo, nosotros vamos generando nuestras propias redes de conocimiento, vamos nosotros haciendo esa empatía con los propios profesores que en un momento dado tienen esas terminales. Por desgracia también los profesores a veces, digamos, yo me quiero dedicar a finanzas, pero resulta que el de finanzas es una persona cerrada que definitivamente no me da esa cabida y entonces termino yo frustrando este comportamiento académico que en un momento dado quisiera tener. En eso te doy la razón. Sin embargo, siempre es necesario que incluso dentro del universo del conocimiento que existe ahí, en todo este nivel superior, es necesario que nosotros también como estudiantes comencemos a ver otras opciones fuera de esta misma universidad. Por ejemplo, hace rato hablaban de la biblioteca. Por ejemplo, la universidad tiene una serie de repositorios de revistas científicas que es muy interesante meterse y comenzar precisamente a bajar todas las discusiones que están generando conocimiento de fronteras. Pero fíjate cómo por eso, te vendes, Román. Eres un científico. Claro. Entonces vendes la ciencia Claro. a los estudiantes. Yo tengo todos mis pasantes y todo ello, siempre los voy encaminando precisamente a las maestrías y a los doctorados. ¿Por qué? Porque esa es nuestra corresponsabilidad social que nosotros tenemos. Claro, No pero comparto. fíjate, esa es ¿Sí? tu Por visión. eso, pero desde mi punto de vista. Esa es tu Claro. visión como Como científico, científico. social, y que esa visión es extraordinaria. Y la otra visión, que es la del emprendedor que tú traes, y que es cómo ganar dinero desde que eres ya joven estudiante. Pues Y- esa es una parte, pero bueno, también para no continuar con el tema académico e herir susceptibilidades, algo muy claro es sobre el cómo la tarjeta de crédito puede impulsar los gastos que se tengan y que además es una forma muy responsable el que se puede empezar en la universidad. Dan tasas de interés que no son tan altas, también la línea de crédito no es tan alta, pero aquí entra también la forma en la que nosotros podemos o debemos de elegir una tarjeta de crédito adecuada a nuestros gastos, a nuestros gustos, a nuestras necesidades y oportunidades, que nos permitan meses sin intereses, que nos permita también que si viajamos mucho, justo también de que si es un estudiante que vive en otro Claro. estado, pues también ahí pueda con vuelos ganar puntos, situaciones que en las tarjetas de crédito se adapten a nuestro estilo de vida y no al revés, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ahorita, siguiendo con los créditos para estudiantes, hay una pregunta que tiene Marta Domínguez que dice, ¿son buenos los financiamientos de las universidades privadas o mejor elijo una universidad pública? Creo que esta es otra decisión de crédito también súper importante Claro que a la sí. que se enfrentan los estudiantes universitarios. ¿Cómo funcionan los financiamientos? Básicamente sale, yo como universidad ahorita no te cobro, estudia, prepárate y cuando termines de estudiar, ahí te empiezo a cobrar porque en teoría tú ya te vas a dedicar profesionalmente a esto que estudiaste, vas a percibir un sueldo y vas a ser capaz de pagar tu propia colegiatura atrasada, ¿no? No necesariamente, Ese, digamos, como como decía qué Román, universidades una podría universidad cara sale una buena universidad, Sí, ¿no? yo creo que aquí es un tema de responsabilidad.
Fíjate que en el tema de, a lo mejor, de quedarte endeudado con el tema de un crédito, yo creo que sí sería importante, Nacho, planear esto con anticipación. Desde que somos jóvenes, desde que son niños, los papás deben ser responsables en contratar un plan de estudios universitarios. En verdad, es algo básico. ¿Cuánto sale una carrera universitaria en promedio? A mí me depositaron, fíjate, de beca hace 20 años, bueno, entre hace 20 años y hace 15 años, me depositaron entre la licenciatura y la maestría de beca en universidad privada $1,000,000. ¿Hace cuánto? Entre la licenciatura y la maestría. Ahorita la pura licenciatura en promedio cuesta $1,000,000. En este momento la carrera en promedio de los 5 cuesta, años, ¿no? De los 5 años. Y eso nada más estás hablando de colegiaturas. De la pura colegiatura, Así es. no hay nada de tema de titulación. Si tú contratas un plan de estudios universitarios y pagas aproximadamente $3,000 mensuales, vas a lograr tener en un plazo de 10, 12 años, cuando el niño tiene 5 años, vas a lograr tener aproximadamente $1,500,000, $2,000,000. Esto con el efecto de que el dinero se va capitalizando y tiene un efecto de nieve donde va creciendo para que cuando tú llegues a la edad de 18 años de tu hijo, pues ya tengas una cierta cantidad de dinero y no estés batallando con este tema de no tener para los estudios universitarios de tu hijo. Ahora, volviendo al tema de realidades, esta es tu opinión desde la perspectiva de alguien que, por supuesto, se prepara y que vende seguros educativos. En el mejor de los casos. Claro, Sí. pero la realidad es que hoy por hoy, ¿qué tal? Todos estos estudiantes que hicieron examen de admisión el fin de semana, No entraron. la realidad es que muy probablemente no todos tienen tan bien definido y tan planeado desde que eran No, pues es un hecho. más Por eso jóvenes, hicieron exámenes en sus una papás universidad pública. no lo previeron. Entonces, aquí creo que la pregunta de Marta es como interesante. O sea, ¿realmente vale la pena acceder a un financiamiento estudiantil? Y la pregunta es muy alineada a lo que decía Román hace rato. O sea, ¿cuál es tu proyecto profesional? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Será que tu vida está orientada a estudiar esa carrera en particular que se da solamente en esa universidad pública o no? ¿O en esa universidad privada o no? Y entonces, Pero si tratas de ligar la pregunta que nos hace la televidente sobre particular hecho de continuar estudiando porque no fue aceptada en la universidad pública, yo contestaría que sí, solo que se eligiera una universidad privada de forma correcta. No es irme por la más cara y no es irme también por alguna que no tenga los créditos suficientes. Adelante, Lalo, perdón. También que si bien es cierto es que las universidades, quien les da el nivel es el propio alumno y el propio profesor, dando la calidad Así que es. se merece, ¿no? Sí, uno de los cuidados que debe tener todo alumno que en un momento dado se va a una universidad privada, por favor revisen que tenga su REBOE, es decir, su registro, porque muchas veces aquí en Puebla, en el Estado de México, en todos lados, muchas veces tratan de manejarlo de manera política, es decir, tratan de que muchas personas salgan y entonces presionen para que les den el REBOE. Hay que tener mucho cuidado de que ya tenga su registro, Sí. precisamente para no estar mal invirtiendo ese dinero. Y cerrando lo expliquemos que- a las personas que ese REBOE son ese registro de que la universidad sí existe y Así que es. cuando ustedes salen sí tienen un título profesional. Bueno, yo me agrego otros comentarios respecto al financiamiento. Es muy importante ver la carrera que yo voy a estudiar, porque no es lo mismo estudiar medicina, finanzas, que estudiar música. Hay carreras como filosofía y otras tantas carreras muy bonitas en realidad, pero que la tasa de retorno de la inversión tarda literalmente más de 20 años. Entonces, si ustedes piden un financiamiento, en eso anda más o menos, 20 años. Si ustedes piden un financiamiento, están hablando de que hasta en 20 años después van a poder pagar este crédito. Y los créditos de financiamiento, por experiencia de amigos que he tenido, se les elevan. Una de mis amigas debía 50,000 pesos en una universidad privada. Bueno, se le fue, no pagó a tiempo y de repente ya debía $500,000 porque eran los intereses compuestos del tiempo que había dejado de pagar. Entonces hay que considerar las cosas positivas y negativas de este financiamiento. Gracias, Ari. Pues también uno de los gastos que se debe de considerar desde mi punto de vista es algo que implica también una fortaleza no solo académica, sino también profesional, que es la movilidad estudiantil. Esto es algo que no importa en qué universidad estudiaste, si pública o privada, implica gastos adicionales. Y que aquí también, mientras más aproveches el irte a una universidad que esté mejor rankeada,
y que aquí el cielo sea el límite si quieres ir a una de las universidades más reconocidas del país, pues eso solo quiere decir que tu formación también va a tener más elementos, más sólida, y seguramente cuando pases al plano profesional tendrás más elementos competitivos también, ¿no? Excelente. Oye, punto. creo que sí sería importante, digo, regresando contigo a lo que comentabas, Nacho, del tema de los financiamientos, es decir, ¿qué tanta gente puede acceder a este tipo de financiamientos y qué tan fácil es? Porque no cualquier persona va a poder acceder a ese financiamiento. Yo llego a una universidad privada y le digo, yo quiero estudiar con ustedes, dame un financiamiento, dame un crédito, y no es tan fácil. Es importante que le expliquemos a la gente cómo puedes acceder a este tipo de financiamientos si es que no lo hiciste de una manera anticipada, como yo lo comentaba. Sí, la verdad es que cada una de las diferentes universidades plantea sus políticas. El punto es que sí es muy accesible para muchas de ellas el hecho de dar el financiamiento, porque al fin y al cabo se vuelve un lucro más grande el financiamiento, porque en lugar de que el alumno esté pagando los 500,000 o el millón que tú mencionabas, acaba pagando el doble o el triple cuando consideras los intereses de estos 5 años que yo te di tu educación y que no me diste nada, más el tiempo que tardes en pagarme la deuda, que se puede elevar hasta 20 años. Entonces, eso puede hacer que tu educación universitaria te cueste el doble o hasta el triple de lo que te pudo haber costado si lo hubieras planeado. Sí, hay algunas universidades que también, digamos, hacen sus ofertas, es decir, en lugar de cobrarte 12 meses, te cobran solamente 10 meses. Entonces, eso también es muy necesario que vayan a hablar con los administrativos para ver qué facilidades en un momento dado existen y sobre todo también, y en la posibilidad que quizá yo me retrase, ¿cuánto me cobran de recargos? Porque muchas veces ahí comienza una trampa entre ellos mismos. Así es, pues vamos a ir a una pausa y seguimos comentando de más de finanzas para estudiantes. Hola, ¿qué tal? Continuamos en El Monedero. El día de hoy les voy a hablar de un tema fundamental y un tema de responsabilidad. Les voy a hablar del tema del retiro. Normalmente es una etapa que nosotros no contemplamos, pensamos que el retiro nunca va a llegar, sin embargo es importante que lo contemplemos. Las personas que se pensionan por ley nueva, por ley 97, por ley de las Afores, que comienzan a partir del 1 de julio del 97, es importante que sepamos que vamos a tener una pensión totalmente limitada. Según estudios de la OCDE, las personas que se pensionen por esta ley van a tener aproximadamente el 27% de su último salario. Sin embargo, la realidad no va a ser esa. La mayoría de las personas van a estar teniendo pensiones entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, si sabemos que esta es nuestra triste realidad, pues nosotros debemos ser responsables y buscar alternativas para poder tener un mejor retiro. ¿Y qué pueden ser estas alternativas? Bueno, si tú tienes una cuenta de Afore, es importante que hagas aportaciones voluntarias. ¿Qué ventajas te da? Que vas a lograr tener un buen retiro, además de todo te va a generar rendimientos y de esas aportaciones tú puedes decidir a quién se las puedes heredar. Por otro lado, otra de las alternativas que tenemos son los planes de retiro que manejan las aseguradoras que ayudan a que tú generes una cantidad suficiente para tu retiro. ¿Cómo funcionan estos planes? Te dan una cobertura de invalidez, te dan una cobertura de fallecimiento. Entonces es importante que tú logres que cuando te vayas a retirar tengas una cantidad necesaria de dinero. Ahora, si tú lo vas a hacer así, necesitas buscar empresas que sean realmente seguras y estén legalmente constituidas. Porque si tú inviertes tu dinero en un lugar donde no te va a generar rendimiento y además de todo lo puedes perder, pues sí podemos lograr que pierdas tu dinero. Lo importante es que lo hagas de una manera segura. Busca en la página La Conducef, es una manera de poder buscar la empresa donde tú quieres invertir y que esta empresa va a ser importante para que tú logres ese retiro. Vamos a continuar con ustedes en un momento en El Monedero. No le cambie, continuamos en La Señal de los Poblanos.
Continuamos en la señal de los poblanos y seguimos hablando de finanzas para estudiantes aquí en El Monedero. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook Live y también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Nos encuentran como El Monedero en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, ya estamos en la etapa final de los últimos comentarios muy interesantes y agradecemos todas las llamadas telefónicas y los mensajes que nos han hecho llegar. Nacho, si los puedes comentar. Sí, así es, tenemos muchos saludos en esta noche. Yo creo que el doctor Román le dijo a todos sus alumnos que nos vieran, y qué bueno, porque es un gran tema. Un abrazo allá. Abrazo a todos los alumnos de Román y a los míos también. A ver, saludos para José Luis Olivares, Javier Luis Olivares, Melissa Montero, Michel López, Alexis Guevara, Leo Pastrana, Lisbeth Wilson, Irma Villagómez, Jacqueline García, Yair Calva, Alison Sajonar, Mariel Castillo, Guadalupe Palacios, hay muchísimos. Yair Calva desde Canadá, ¿eh? Hay gente que nos ve desde fuera, sí. Y aquí hay una pregunta que me parece que es para Tagle, por el tema que estaba platicando. Hay gente que nos está viendo desde Nueva York. Un ¡Qué abrazo sorpresa! allá. Saludos hasta allá. Mario Lara pregunta, ¿es bueno empezar a usar tarjetas de crédito aún con ingresos pequeños? Por supuesto, y deben de ir también ligados a gastos pequeños, gastos bien administrados, para que también esto nos vaya generando historial crediticio que después nos permita, conforme vayamos ganando más, pues también tener líneas más grandes y que después también podamos aspirar a créditos automotrices, hipotecarios y bueno, en fin, ¿no? Y empresariales sobre todo, ¿no? Por supuesto. Y aquí tengo otra pregunta de Jimena Andrade que nos pregunta, ¿dónde puedo buscar el registro de mi universidad? El REBOE, que es el registro que hemos mencionado, es el registro de validez oficial. Esta es una clave de los diferentes programas de estudio. Llámese contabilidad, economía, artes, diseño, arquitectura. Todos estos de cualquier universidad tienen que estar registrados ante la SEP. Entonces, lo que tienes que hacer es, ya sea en las páginas oficiales de tu universidad, buscar específicamente tu plan de estudios y ver el número de registro, y después con ese número lo validas en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública. Oye, Yo que también aquí tengo también- unos saludos, perdón. Bueno, nos acaba de mandar un mensaje Michel López, que nos manda saludos, y Amalinali Mabel también nos manda saludos. Un Y abrazo. también saludos para América, mis dos Américas, mi hija y mi esposa. Excelente. Oye, retomando lo que decías, Nacho, hay universidades también que pues tienen dudosa procedencia, que dice REBOE en trámite, y este REBOE en trámite puede durar años. Entonces O se nunca titulan llega. y nunca llega también, implica que nunca va a llegar también la cédula profesional, por mucho que se haya pagado todo, ¿no? Y también saben que algo que quiero aclarar y que es muy bueno puntualizar, porque a veces nos ofrecen tantos descuentos estas universidades privadas de dudosa procedencia, pero cuando ya se llega a la hora de la titulación, entonces te cobran títulos carísimos, ¿no? Claro. Si en promedio te cobran de 7 a 15 mil pesos el título, estas universidades se van desde 30 mil hasta 60 mil pesos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y preguntar desde el principio, ¿cuánto sale la Así es. titulación? Es tu derecho por ley de transparencia que en un momento dado ellos tengan también todos sus precios bien marcados. En dado caso de que no exista, pues hay que hablar con el administrativo, hay que hablar precisamente con estos rectores, precisamente porque, no por el hecho de que sean privadas, en un momento dado tienen que estar cobrando de más. Existen algunas que incluso te cobran por la asesoría de los propios sinodales, y a veces ni siquiera estos mismos cobran absolutamente nada cuando son efectivamente externos. Así Entonces hay es. que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo llego, me informo, pregunto y me dicen, cuesta 21 mil pesos el proceso de titulación, y que ya paso los 4 años, los 5 años que haya yo estudiado, llego al momento de titularme y resulta que, sorpresa, se actualizó la tarifa y ahora son 45 mil? Considerar que en México, es muy importante este tema, considerar que en México todos los precios de los servicios educativos privados suben exponencialmente, mucho más que los servicios, que otros tipos de servicios, incluso suben más que la propia inflación y suben más que los propios salarios. Entonces, si te vas a ir a una universidad privada, contempla siempre un incremento
muy grande y que ese no va a ser de la inflación o de tu salario, que puede ir, yo he contemplado de un 20 más o menos por ciento como mínimo. Hay veces que se van hasta más en los incrementos por cada semestre y por cada año. Aparte hay universidades que, por ejemplo, sus tarifas las tienen vinculadas quizá ni siquiera con el precio del peso, sino con dólares, ¿no? Entonces, ahí no solamente cambiaría con respecto a la inflación, sino también como lo que esté cambiándose el tipo de cambio. O sea, Claro. qué tanto va aumentando y se vuelve como cantidades muy grandes. Así es. Otro de los puntos también es que a veces universidades extranjeras te dicen, ¿sabes qué? Mira, vente para acá y nosotros te vamos a titular. ¿Cuál es el problema? El problema también es el famoso apostillamiento. Cuando llegas, efectivamente, uno, la universidad no existe. Dos, es decir, también en el extranjero surgen este tipo de cosas y a veces, después de haber gastado 2 o 3 años en el extranjero, te das cuenta que ni siquiera te puedes titular, no te pueden revalidar absolutamente ningún documento en el extranjero precisamente por este tipo de cosas. También es necesario que si en un momento dado vas a viajar, es necesario que también te apoyes de las embajadas para ver si en un momento dado estas mismas maestrías o doctorados están debidamente registradas. Y ahí quiero comentar algo, le pasó a una amiga, se fue a estudiar una carrera impresionante al extranjero, regresó, esa carrera no existe en México ni nada similar, entonces en México pues no es lo que es en el extranjero, no se puede, entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjate que yo quisiera comentar algo, dentro de nuestro presupuesto debemos tener una partida para un fondo de contingencia. Cuando eres estudiante no sabes qué situaciones se pudieran presentar de un día para otro, si tienes que darle alguna cuota adicional, el tener un fondo de contingencia te va a permitir sentirte un poco seguro cuando suceda alguna situación económica adversa. Y además, por otro lado, también el tema de la salud. El tema de la salud es importante cuando, más bien de la comida, porque comes cualquier situación en la calle, cualquier cosa, cuando tú puedes comer a lo mejor una comida normal y te va a salir más económico que si tú comes gorditas, las tortas del árbol en contaduría que son muy ricas, bien grasosas, todo eso te va afectando en el largo del tiempo. Entonces es importante que coman sanamente y lo pueden hacer de una manera realmente económica. Ahora, a mí me gustaría como dar una recomendación de cómo pueden hacer este ahorro de contingencia que mencionaste. O sea, el punto número 1 es tener bien identificado cuánto dinero va a recibirse cada semana, cada mes, cada quincena. Y entonces de este dinero decir, voy a guardar primero una cantidad pequeña, a lo mejor el 5%, o voy a ahorrar 100 pesos si es lo que está en mi posibilidad. Entonces, semana a semana, mes con mes, voy ahorrando este poquito y voy subiendo esta meta. A lo mejor la primera semana ahorré 100 pesos, la segunda 200, la siguiente otra vez 200, y así me voy poco a poco haciéndome primero al hábito de ahorrar hasta que yo tenga la posibilidad de ahorrar a lo mejor el 10, 15, 20%, que es como lo más recomendable. Y así mes con mes ir haciendo ese colchoncito que yo puedo utilizar en algún caso de emergencia o quizá alguna semana, algún mes que no me programe bien y que no tenga que comer solamente atún. Y es importante Y también, pasa. José Eduardo, que comentemos, ya para cerrar, que los estudiantes se divierten y necesitan tener gastos de ocio y diversión. Por supuesto, y aquí es muy claro, lo que se recibe normalmente no cambia, entonces hay que saber que si vamos a querer gastar más, pues también hay que buscar ingresar más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de ingresos extras, que realmente al ser estudiante no se ve mal que una actividad adicional sea querer pasear perritos o, como lo mencionaban hace un rato, dar tutorías a los Bueno, pero ahí estás hablando de estudiantes ingreso, pero ya para cerrar, en el caso de los estudiantes también se vale divertirse. Divertirte es divertirte de muchas maneras con tus amigos, pero puedes hacerlo en casa, ¿no? En lugar de ir al antro, puedes ahorrarte ese dinero. Es padrísimo ir al antro, pero puedes ir a tu casa con tus amigos, te organizas la fiestecita, la reunioncita y vas ahorrando cada vez más. En lugar de ir al restaurante, pues también te preparas con tus amigos algo en casa, y este ocio que es necesario también porque es para el equilibrio del estudiante. No dicen que no solo del pan vive el hombre y no solo de estudiar viven los estudiantes, sino también de divertirse. Y bueno, hoy hablamos de finanzas para estudiantes. Les recordamos que estamos todos los martes en El Monedero. Les agradezco a todos mis compañeros y amigos de conducción por todos los consejos y tips. Y bueno, ustedes pueden volver a ver este video una y otra vez para retomar los puntos necesarios que necesita considerar. Hasta luego. Muy buenas noches.